buenos días a todos. Es un gusto compartir con ustedes esta charla. Para nosotros como emprendedores y empresarios, sentimos mucha empatía con todos ustedes. Tal vez a varios de ustedes les llevamos muchos años de edad. Entonces nos da oportunidad de compartir experiencias y sobre todo también que esta charla sea más desde el sentido empático de cómo hemos a través del tiempo logrado hacer que los negocios puedan permanecer y puedan crecer. Alan es un hombre ingeniero en sistemas, especializado en el desarrollo de sistemas y tecnologías para poder hacer que las compañías puedan ser más eficientes. Él es de origen belga y se describe como belgicano, porque ya tiene 20 años por acá en México compartiendo con nosotros. Y un servidor ingeniero industrial, que también a mis 56 años, pues ya tengo 34 años trabajando en el área comercial de diferentes compañías. Y hoy lo que queremos compartir es cómo hemos hecho para poder hacer que nuestras compañías puedan escalar y puedan ser capaces de darnos la oportunidad de seguir emprendiendo, porque no solo somos empresarios, sino estamos emprendiendo permanentemente negocios y al igual que ustedes compartimos nuestra participación en diferentes organizaciones que nos permiten encontrar a personas que nos ayudan a ser siempre mejores, a mejorar en conocimientos, en forma de ser, en actitudes, en todo lo que necesitamos para verdaderamente emprender y salir adelante, ¿no? Muchas veces, como sucedió en esta etapa de marzo del año pasado, nos enfrentamos a situaciones que nadie imaginábamos y tuvimos que llorar, sufrir, entrar en depresión algunos y luego volver a salir ante las circunstancias de tener una nómina funcionando y tener que pagar esa nómina o tener que generar un ingreso y cómo hacerle, ¿no? Entonces, lo que vamos a compartir tiene que ver con esto y está basado en estrategia, está basado en métodos que nos faciliten la toma de decisiones. Y esto lo vamos a compartir. Entonces, voy a empezar por compartir con ustedes esta primera parte de la presentación. La vamos a hacer en dos partes. Yo voy a dar esta parte introductoria y Alan nos va a dar una parte que ya es, digamos, la esencia, la carnita de cómo le hacemos para poder lograr que nuestras empresas primero se estabilicen y luego puedan crecer de manera escalonada. Entonces, nosotros somos Logical Concept, que es una empresa de desarrollo de tecnologías de información, donde lo que ofrecemos son soluciones de aceleración de negocio para pymes. Primordialmente estamos enfocados, aunque también tenemos algunas compañías que siempre están buscando crecer y son empresas medianas o grandes. Entonces, lo que normalmente encontramos en general es que todos tenemos ideas afines y estas van muy relacionadas con ser o convertirnos en empresarios y por otra parte soltar ese tema de tener un jefe y nosotros convertirnos en nuestro propio jefe. El problema que existe normalmente es que nos ponemos a correr sin antes reflexionar sobre elementos que son muy esenciales como pensar en el producto, pensar cuál es el producto que voy a vender y hacia dónde quiero llegar, cómo quiero estar. Muchas veces eso no nos lo pensamos, no nos sentamos a reflexionar y nos vamos de filo y entonces empezamos a trabajar sobre algo que al mediano plazo nos damos cuenta que no tenía el potencial de mercado o no tenía el nivel competitivo para poder entrar como una oferta atractiva. Entonces, obviamente necesitamos conocimiento y preparación y necesitamos identificar exactamente la demanda potencial para poder, a través de una estrategia, desarrollarnos. Vamos a ver. No sé por qué se me detuvo. Aquí está, ya.
Este dato es importante que lo tengamos todos presentes, sobre todo la parte de México. En general, cuando emprendemos un negocio, lo podemos ver, aquí el promedio de vida de los negocios es 3 años y el porcentaje de subsistencia de las empresas que inician ronda alrededor del 70%. Entonces, perdón, alrededor del 30% de las empresas persisten. Entonces, nos damos cuenta de dos temas o dos puntos importantes. Estadísticamente, toda empresa que se abra va a durar en promedio 3 años y del total de empresas van a subsistir en promedio el 30%. Entonces, obviamente, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y si nos vamos a la lámina anterior, nos vamos a dar cuenta que es precisamente porque, por un lado, falta ese análisis del potencial de mercado y de la promesa de negocio y de la propuesta estratégica, y por otra parte, falta la capacidad de poder tener los elementos para poder administrar y organizar perfectamente el negocio, que ahí es a donde tenemos siempre el dolor, porque empezamos a contratar gente y nos enfocamos mucho a la tarea de la gente y poco a los valores y al perfil de la persona, a esa actitud. O sea, y muchas veces eso hace que la gente que está colaborando con nosotros o que tenemos con nosotros no compartan nuestra visión o nuestra estrategia. ¿Por qué? Pues porque no los alineamos como nosotros estamos pensando. Y entonces queremos que todos reaccionen como nosotros, con entusiasmo, con ganas, que lleguen a tiempo. Y estamos trabajando todo el tiempo en eso en vez de trabajar en la estrategia. Entonces, uno de los puntos clave es cómo hacerle para que nuestro negocio sea de ese 30% e inclusive podamos hacer que ese 30% no sea 30, sino crezca. O sea, seamos más las empresas que podemos subsistir, que podemos permanecer en el mercado y que podemos lograr una trascendencia. Generalmente los puntos son muy afines, aquí tenemos algunos, sobre todo a veces nos metemos a un negocio y no tenemos la experiencia suficiente o no hacemos la planeación adecuada o generamos conceptos de manejo del negocio pensando que todo lo que nos sobra de dinero es utilidad y nos lo empezamos a gastar sin darnos cuenta que, bueno, es utilidad, pero es utilidad bruta y hay que cubrir gastos y hay que prever impuestos y hay que tener una partida para dar incentivos y salarios y una serie de cosas en donde hay que distribuir el dinero y no necesariamente al principio hay que pensar que eso ya es viento en popa o jauja para utilizar ese dinero. Muchas veces no solo no nos enfocamos en el objetivo, sino no tenemos un objetivo claro. Y eso es terrible. O sea, es malo no enfocarte en el objetivo, pero es peor no tener objetivos. Entonces, eso es muy importante. O no tenemos un análisis de nuestros costos, o al tener una falta de capital no sabemos cómo hacernos de recursos. Entonces, o nos metemos en un mercado en donde hay una competencia excesiva y obviamente pues nos cuesta mucho más trabajo poder subsistir. Por otra parte, uno de los puntos que yo resaltaría es que necesitamos tener una estrategia de marketing. Y hoy día que está de moda el uso de las redes sociales, nos queremos meter a las redes sociales sin antes tener una estrategia mercadológica. Y eso, pues obviamente nos da frustración porque pues hacemos y hacemos post o publicaciones y esto no genera un resultado, pero es porque no tenemos segmentado, es porque no tenemos una promesa de valor, es porque no tenemos perfilado correctamente a nuestros clientes y entonces pues no sabemos cómo hablarle al mercado que estamos buscando. Entonces, digamos que estos son los puntos más comunes que se nos presentan y obviamente hay que trabajar en ellos para que esto no nos limite.